Buenas noches. Mi invitado de hoy reúne una serie de cualidades, digo yo, que lo hacen periodísticamente muy atractivo. Él es abogado, es maestro en justicia penal o tiene una maestría y está doctorado en administración pública. Imagínense con la tesis, una tesis a propósito del gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso Ayotzinapa. Pero además este hombre es magistrado, preside el Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas y caray, es hermano de la secretaria federal de Energía, Rocío Nale. Saludo por eso con mucho gusto a Arturo Nale García. Buenas noches, abogado. ¿Qué tal, Carlos? Igualmente me da mucho gusto poder saludarte de nueva cuenta. Bueno, el tema que quiero tratar contigo es el de tu petición al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, para que le permita al exprocurador Jesús Murillo Caram sortear su proceso desde su domicilio. ¿Cuáles son tus argumentos jurídicos para esta solicitud? Mira, Carlos, yo, como bien lo mencionabas hace un momento, conozco a detalle todo el caso Ayotzinapa, conozco la carpeta de investigación completa, conozco los 3 informes que ha presentado el GIEI y por lo mismo me pareció francamente sorprendente que la Fiscalía General de la República le imputara a él la desaparición de los 43 normalistas. Pero más me sorprendió cuando un juez lo vinculó a proceso por la desaparición de los muchachos y, por si fuera poco, le decretó como medida cautelar la prisión preventiva. Todos los abogados, sobre todo los que litigamos o nos movemos en el ámbito del derecho penal, sabemos perfectamente que esa medida cautelar se decreta tratándose efectivamente de delitos graves o bien cuando existe el temor fundado de que el imputado se vaya a sustraer de la justicia. Murillo Caram, ¿qué se va a andar sustrayendo de la justicia, Carlos? Tiene 7, 8 años, si no es que más, sin salir del país. Tiene 20 y tantos años viviendo en el mismo domicilio. Todos vimos la forma en que se entregó voluntariamente a las autoridades cuando se cumplimentó la orden de aprehensión. Pero además, Carlos, y ya contestando de manera específica tu pregunta, además creo que ahí pues se violentó lo que dispone el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo establece que cuando una persona es vinculada a proceso y se le decreta la prisión preventiva como medida cautelar, si esa persona tiene 70 años o más o una enfermedad grave, cualquiera de las dos, puede compurgar esa medida cautelar en su domicilio. Y Murillo Jesús tiene Murillo, varias enfermedades. a ver, Jesús Murillo no solamente tiene 70 años, tiene 74 años de edad y no tiene una, tiene 3 enfermedades crónicas, delicadas, graves. Tiene un padecimiento de tipo cardiovascular, que fue justamente lo que lo llevó de emergencia al Centro Nacional de Cardiología y que lo tuvieran que intervenir de inmediato. Y es justamente este padecimiento el que lo mantiene en terapia intensiva desde el miércoles. Ese es un padecimiento.
El otro es de tipo pulmonar o neumológico. Tú sabes que él ha fumado toda su vida y eso tarde que temprano te cobra facturas. Yo Y entiendo él que pues ya, tiene EPOC. sí, hombre, él está buena parte del día pegado al tanque de oxígeno. Y su tercer padecimiento es tan delicado como los otros dos. Tiene un problema de carácter neurológico. En fechas recientes ha tenido un par de pequeños derrames cerebrales. Entonces, pues su afección cardiovascular, su afección neurológica, su afección pulmonar, y si le agregas las secuelas del COVID, que también tuvo COVID, bueno, justifican de sobra el que él pueda estar compurgando esta medida cautelar en su domicilio, como lo establece, repito, el 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, y además la edad. Pero siendo tú abogado, abogado con maestría en estos asuntos, habiendo sido procurador también, entiendo que allí mismo en el estado de Zacatecas. Sí, durante casi 5 años, del 2010 al 2015. Ya, bueno, siendo así, supongo que puedes también responderme qué puede legalmente hacer el presidente de la Suprema Corte cuando se sabe que pues los indiciados o los encarcelados están más bien a disposición del juez de su causa y Sí, que, y que no es permisible la intervención de, de otros funcionarios, digamos, del Poder Judicial, sí, el, claro. el Poder Judicial Federal. ¿Por qué recurriste a Arturo Saldívar? Es lo que quiero saber. Mira, Carlos, yo no pretendo de ninguna manera que el presidente de la Corte le diga a un juez Lo que cómo debe resolver. De ninguna manera. La intervención que yo respetuosamente le solicito al ministro presidente simplemente es que intervenga para que agilice la resolución del amparo que se interpuso contra o solicitando el cambio de medida cautelar. Simplemente pedir su intervención para que el amparo que está interpuesto se resuelva lo más rápido posible, se le dé celeridad, se le dé prontitud. Eso es algo que además lo ordena la Constitución. La justicia debe ser pronta y expedita. Entonces, yo no le pido de ninguna manera, sería incapaz de pedirle al presidente de la Corte que ordene que se resuelva a favor o en contra un juicio de amparo. No, Pero claro sí que no. puede Simplemente, propiciar la aceleración de trámites, como lo hizo, claro, por cierto, o lo está haciendo para la liberación de mujeres encarceladas aquí en Santa Marta, exactamente. Catitla, ¿no? De la misma forma, imagínate, Carlos, que ojalá todo salga bien y den de alta al licenciado Murillo Karam en los próximos días. Que no lo creo porque le tienen que practicar una segunda cirugía. Y la segunda cirugía es más delicada que la que le hicieron recientemente. Imagina que lo den de alta y lo regresen al reclusorio porque el amparo no se ha resuelto. A ver, te lo digo con toda franqueza, yo ya lo visité, yo ya fui a verlo hace aproximadamente 3 semanas al reclusorio norte y bueno, te aseguro que si él regresa a ese lugar, Lo van a matar. se va a exponer de manera muy seria no solo su salud, sino incluso su vida. No Pero estoy exagerando, lo conozco sus padecimientos, lo vi muy delgado, Carlos, ahora que lo fui a visitar, sumamente delgado. me dicen que ha bajado mucho de peso, Debe pero andar en los 50, debe andar en los 50 y tantos kilos, Carlos. fíjate, Lo están alimentando ahorita a través de sondas. Por eso es impensable
impensable que él pueda regresar en esas condiciones al reclusorio norte. Sin embargo, Arturo Nale García, el delito que se le imputa es sumamente delicado. Lo inculpan prácticamente de ser el autor de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Imagínate. A ver, le imputan 3 delitos. Uno de ellos grave, el que tú acabas de señalar, desaparición forzada. El otro delito es tortura y el tercero es delitos contra la procuración de justicia. Comete el delito de desaparición forzada, según la ley especial que hay sobre este delito. Comete este delito quien priva de la libertad a alguien y oculta su paradero. Carlos, ¿alguien en su sano juicio puede creer que Murillo privó de la libertad a los 43 muchachos? Cuando se sabe y que luego ocultó su paradero. Cuando se sabe bien que el crimen está sobre todo con el levantamiento de esos jóvenes que hicieron los policías municipales de Iguala, de Cocula y quizás de Huitzuco y no sé de dónde más, y la banda de narcotraficantes y delincuentes de otros muchos crímenes que se llama Guerreros Unidos. Así es, entonces mira. Sí parece descabellado culpar al Procurador General de la República como si ahora se señalara al Fiscal General de la República por la matanza aquella de 20 personas que hubo hace unas semanas en no sé dónde. Mira, a ver, Carlos. El tiempo, permíteme, Arturo, porque el tiempo de esta emisión está por terminar, pero yo quiero seguir hablando contigo y tu posición respecto del ex procurador Murillo, pero también tratar un asunto en el que te debes haber hecho experto, que es el caso Ayotzinapa. ¿Aguantas aquí? Claro, claro. Muchas gracias, magistrado Arturo Nale García. Muchas gracias a ustedes y no se pierda la continuación mañana.